Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será mi iglesia, que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando ven el video. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes. Esperamos hayan pasado una semana bendecida en presencia del Señor y la compañía de los suyos. Y aprovecho también para saludarlos y gracias por acompañarnos en esta mañana, tarde o noche, ¿no es cierto?, para estudiar la palabra del Señor. La verdad que, como Laura dice, es un privilegio, es algo que esperamos cada fin de semana, poder encontrarnos con ustedes y poder juntos estudiar la palabra del Señor. El Señor tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, para ustedes y para sus familias y para nosotros. Así que vamos a comenzar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar antes de empezar. Querido buen Dios, gracias por darnos este privilegio, por darnos esta oportunidad, Señor, de que podamos abrir tu palabra en esta mañana, tarde o noche, depende del horario que nuestros amigos nos vean. Queremos rogarte, implorarte, suplicarte, oh Dios, la presencia de tu Santo Espíritu, conforme lo has prometido, para que al estudiar, oh Dios, tú abras nuestro entendimiento y podamos entender cabalmente lo que tú quieras enseñarnos, que podamos atesorarlo en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ese es el secreto de lo que tú quieres enseñarnos, no que solamente aprendamos, sino que practiquemos lo que aprendamos. Bendice por favor a nuestros oyentes, dales tu bendición a ellos y a su familia, y quédate con nosotros aquí en el estudio, Dios, que lo que digamos, que lo que pensemos, que lo que manifestemos sea dirigido únicamente por tu Santo Espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Bueno, continuaremos con el estudio maravilloso de En el Crisol con Cristo. Estos estudios, cada vez que yo los veo, veo como Dios actúa así en nuestras vidas personales, ¿no es cierto? Creo que todos tendríamos muchos testimonios de la forma como Dios actúa a través de las pruebas, ¿no es cierto? Cómo nos hace crecer, cómo nos hace vencer nuestro yo. Y el título de esta semana es Morir como una semilla. Y el versículo está allí en el capítulo 12 de Juan, verso 24. Y dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Amén.
Y entonces hablábamos con Laura de que es la semillita cuando nosotros, no sé si a ustedes les gusta sembrar, yo veo que a ella le gustan las flores y a veces compra esa semillita o compra las plantitas, ¿no es cierto? Y las siembra allí en su jardín. Pero si nosotros tenemos una semillita, y por más que la veamos bonita, ¿no es cierto? Si no la plantamos, esa semillita no muere, así no puede dar fruto. La única manera es que la enterremos, ¿no es cierto? Y que de esa manera dé su fruto. Y eso es lo que quiere decir el Señor aquí, un poquito con este versículo, ¿no es cierto? Qué maravillosa comparación, ¿verdad? Nuestra vida Dios la está comparando como, Jesús la está comparando con una semilla, nuestro yo, Exacto. como una semilla, que tiene que ser enterrado y muerto, ¿no es cierto? Para que después florezca en una vida victoriosa en Cristo, ¿verdad? Yo creo que es la única manera que el Señor puede hacer que produzcamos, es la única manera que puede hacer que germinemos, si dejamos morir nuestro yo. Y eso no es fácil y no es algo que nosotros podamos hacer. No. Es solamente sometiéndonos al Señor como Él puede transformarnos, ¿no es cierto? Y hacer morir ese yo. Bien. Este capítulo de Juan 12 es el que continúa de el 11, por supuesto, pero en el 11 nos habla de un acontecimiento muy extraordinario. Yo diría que es uno de los milagros más extraordinarios de Jesús, que Él obra a propósito para atraer a mucha gente que crea en Él, ¿no es cierto? Cuando resucitó a Lázaro. Luego, ¿no es cierto? El otro Lázaro, el otro Simón, no era Lázaro, el otro Simón, dio una comida, ¿no es cierto? Y allí fue cuando estaba presente Lázaro, Jesús, sus discípulos, cuando vio a María Magdalena a lavarle los pies a Jesús en el capítulo 12. Y ahí vemos varios personajes que están jugando allí un pequeño papel cada uno. Que seguían de alguna manera a Jesús, ¿no es cierto? Sí, de alguna manera seguían a Jesús. Seguían a Jesús, estaban sus discípulos, los 12, estaban los curiosos que lo seguían, ¿no es cierto?, para ver lo que el Señor hacía, para ver las maravillas. Sabemos que el Señor Jesús hacía milagros, curaba, ¿no es cierto?, alimentaba a la gente. Muchos tal vez estaban también por el alimento. Claro. ¿No es cierto? Era gente que tal vez no tenían trabajo, no. Recordemos que no era como ahora, que no puede conseguir un trabajo. En esa época no había muchos trabajos. Y si el gobierno o la iglesia no los ayudaba, no tenían sustento, no tenían cómo alimentar, recursos. Entonces muchos seguían a Jesús por el pan, tal vez, por los peces. ¿No es cierto? También estaban los fariseos y los sacerdotes que estaban preocupados por perder filigreses. Y entonces estaban tratando de desacreditar a Jesús. Desacreditar aplastar su ministerio, ¿verdad? Estaba también el ambicioso Judas, que lo único que ambicionaba era un puesto de importancia y riquezas. Y también vinieron los griegos. Dice que habían ciertos griegos, se acercaron a Felipe diciéndole que querían ver a Jesús, querían conocer a Jesús. O sea, que había un cúmulo de gente de diferentes procedencias, con diferentes intenciones de acercarse a Jesús, ¿verdad? Y es un poco lo que pasa hoy día. Cada uno nos acercamos a Jesús con determinada intención, que solo Dios conoce, porque conoce nuestros corazones. Nosotros tal vez podemos parecer verdaderos adoradores, ¿viste? Verdaderos cristianos que vamos a la iglesia porque queremos adorar, pero en realidad en nuestros corazones puede haber otras intenciones y el Señor lo ve, ¿no es cierto? Qué increíble. Qué increíble, sí. Fue en esta instancia que Jesús dijo la famosa frase de que si el Hijo del Hombre fuera levantado de la tierra, estaba refiriéndose a la muerte en la cruz, ¿verdad? A todos atraería a sí mismo. Lo mismo, por eso también afirmó, si el grano no cae en la tierra, actuando con fe, ¿no es cierto? Nuestro yo debe caer rendido a Cristo y morir por fe, ¿no es cierto? En ese terreno que cae, y Dios lo cuida y lo prepara y lo hace crecer, lo hace germinar, ¿no es cierto? Ese yo tiene que morir, ese grano, esa semilla tiene que morir, ¿no es cierto?, para poder dar fruto. Exacto. En esa misma instancia, me da risa cuando leo esto, ¿verdad? Los fariseos estaban tratando de, si ustedes leen bien, ellos querían hacer un complot para no solo matar a Jesús, sino matar a Lázaro. Porque Lázaro era una evidencia tan increíble del poder, ¿no es cierto?, de Jesús,
que decía, miren, estamos tratando de hacer todas esas cosas y comentan entre ellos, dice, pero mientras más hacemos, peor más gente lo sigue, ¿no es cierto? Más gente lo sigue a él. Y bueno, eso estaban preocupados porque estaban perdiendo sus adeptos, ¿verdad? Estaban perdiendo sus adeptos. Y fíjate que él dice allí, ¿no es cierto?, que si él fuera levantado, a todos atraería a sí mismo. Y tú estabas hablando de que nosotros tenemos que acercarnos a él, ¿no es cierto?, para poder morir al yo. Y él nos está trayendo, es decir, si usted en este momento está viendo estos videos, es porque el Espíritu Santo lo movió a ver estos videos. Si nosotros estamos haciendo esto es porque el Espíritu Santo nos movió a hacer esto. Es decir, Dios nos está trayendo a través de su Santo Espíritu. Y tal vez porque todavía tenemos orgullo, todavía tenemos cosas que tenemos que hacer morir. Nosotros y ustedes, ¿no es cierto? El Señor nos atrae porque nos quiere transformar, nos quiere cambiar y nos quiere salvar. Y quiere darnos una vida feliz, una vida tranquila. En medio de las pruebas de este mundo, sí tenemos que pasar por pruebas, pero Él quiere que de allí salgamos victoriosos y pasemos un tiempo de paz, ¿verdad? Y tranquilidad hasta que venga la otra prueba y nos siga cultivando, nos siga transformando, nos siga haciendo dar el fruto del Espíritu. Exacto. Debemos morir a nosotros mismos y entregarnos a ese Cristo que dio su vida y conquistó la muerte por nosotros, ¿verdad? Sumisión para el servicio. ¿Qué dice allí, Víctor? En Filipenses 2, 5 al 9. 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Dice que se despojó a sí mismo. Sí, Él era Dios. No pensó, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios. No quiso ser igual. Sino dice que se despojó de ese privilegio, ¿no es cierto? Y tomó la forma de ser humano. Y aún siendo ser humano, dice que se humilló. Porque no vino como un ser humano poderoso, ¿no es cierto? Rico ni nada de eso. Vino como uno de los seres humanos más humildes. Él tenía que trabajar arduamente para poder conseguir su sustento, para sustentar a su mamá. Eran pobres, ella era viuda, él era hijo huérfano, ¿no es cierto? O sea, tuvo una vida no muy fácil, ni cómoda, ¿no es cierto? Dice que se hizo como uno de los más humildes, ¿no es cierto? Él dio 3 pasos, dice aquí, ¿verdad? Primero dijimos, renunció a la igualdad con el Padre y decidió igualarse a los humanos. Después vino no como un humano poderoso, sino como un niño humilde y creció como un humilde carpintero, ¿no es cierto? Porque él como Dios podría haber venido como un rey. Y haber estado en un reino, sentado allí en su trono, y desde allí haber hecho su obra, pero él vino como ser humano, y así como ser humano dice que se humilló. Se humilló. Nosotros podemos decir, bueno, él se humilló porque él pudo hacerlo, él era Dios y puede hacer una cosa u otra. No creo que nosotros somos seres humanos, pero acá dice que él se humilló, tomó la forma del ser humano y como ser humano se humilló. Y eso es lo que él quiere enseñarnos. Claro. Y es lo que más nos cuesta humillar. Y agregado a todo eso, él no tuvo una vida tranquila, sino que dice que se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte más terrible. A veces estamos acostumbrados a hablar del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y es como que es una cosa rutinaria para nosotros como cristianos. Pero el pensar que el Dios del universo, el que creó todo lo que existe, desde el mayor astro hasta la más mínimo átomo que componen las cosas que existen en este mundo, ese creador que tenía el derecho, haber dado un pequeño aventón con su mano y haber hecho desaparecer este planeta. Sin embargo, dijo, no, yo quiero salvar a esta raza, ¿no es cierto? Dice que se humilló y se hizo obediente a Dios. Porque lo vemos en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando cuando se jugaba el destino de la humanidad.
Él pidió que pasara la copa porque sentía dolor. Como ser humano se Como, sentía. claro, como Sintió el abandono, como que Dios lo estaba abandonando. Sí, eso fue terrible para él. Y sin embargo, él pensó en ti y en mí, y en nosotros, ¿no es cierto? Y él dijo, no puedo dejar de perder a Pedrito, a Juan, a María, a Teresa, a Víctor, a Laura, no puedo dejar perderlos, no puedo. Son mis hijos, yo los amo, ¿verdad? Estuvo dispuesto a beber la copa esa amarga, ¿no? Le dijo al Padre, si te es posible pasar esta copa de mí, pero si no, le dijo, hágase tu voluntad. Yo estoy dispuesto a aceptar tu voluntad, a hacer tu voluntad. Yeah. Y este deberá ser un modelo para nuestra vida, ¿verdad? No vamos a ser igual a Cristo, pero podemos llegar a ser semejantes a Él, con el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿verdad? Dice ahí en el número 2, en el tema 2, morir está antes que conocer la voluntad de Dios. ¿Morir a qué? ¿Seguimos diciendo lo mismo? Al yo. Al yo, ¿no es cierto? Porque a veces queremos saber la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad? Pero no estamos dispuestos a seguir. No. Cuando el yo domina nuestras vidas, quiero hacer lo que yo quiero, lo que yo decido. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? Exactamente. Yeah. Dice no puse... Está en el versículo. Perdón. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Creo que esto está en Romanos, si no me equivoco. Santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el comprobar la buena voluntad de Dios viene al final en este versículo. ¿Qué tiene que suceder antes? Dice allí, vuestro cuerpo que sea entregado como sacrificio vivo, ¿no es cierto? Tenemos que entregarnos, humillarnos ante Él, antes de conocer su voluntad. ¿Qué más dice? No os conforméis a este mundo, dice. Es decir, no sigas viviendo como estás viviendo, no te conformes a eso. Permite que seas transformado. Y que seas transformado a través del conocimiento de la palabra, a través de Cristo Jesús. Sí. Qué hermoso. Y después dice que nos vamos renovando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento no viene de nosotros. La renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, viene del Santo Espíritu. Sí. Y de dejar que obre en nuestras vidas, ¿verdad? A veces... venimos agarrados de nuestras costumbres, de nuestras ideas, de nuestras tradiciones, ¿no es cierto? Y nos agarramos de allí y no queremos ser transformados. Sobre todo nosotros que venimos de nuestros países allá de Sudamérica, que tenemos un concepto de Dios un poco distorsionado, podemos decir, ¿no es cierto? Y entonces Dios quiere revelarnos, quiere renovar nuestro entendimiento a través de la palabra, pero nosotros nos cerramos tanto que Dios no nos puede obligar. No, Dios no nos puede obligar. Dice la historia que Gamaliel se crió en la escuela de su abuelito, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero el abuelito le enseñó a Gamaliel. ¿Se acuerdan que Gamaliel dijo, miren, no le hagan nada a los apóstoles, a los seguidores de Jesús, porque si eso no tiene éxito, en los hombres no va a prosperar. Pero si es de Dios, no vaya a ser que nos encontremos peleando contra Dios. Él aprendió con su abuelito a tener su mente abierta y a siempre dudar de sus propias conclusiones. Siempre dudar de su propia mentalidad, de su propia inteligencia. Y confiar en que Dios lo guiaba, y si tenía que aprender algo nuevo, lo aprendía. ¿No es cierto? Estar abierto, estar dispuesto. Exactamente. Pero vuelvo a decir, a veces nos cerramos tanto que decimos, no, yo ya sé todo, no necesito nada nuevo. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser renovados por el entendimiento. Y entonces hay por allí también una parábola que habla del odre viejo y del odre nuevo. ¿No es cierto? Que Dios no puede echar vino nuevo en un odre viejo, sino que lo echa en un odre nuevo. Totalmente transformado. Totalmente transformado. El apóstol habla de entregar nuestros cuerpos. Y yo sé que muchos aquí interpretan de que tiene que haber una reforma
de salud, que seamos saludables para que nuestra mente también se renueve y no hay error en eso, es cierto. ¿No es Bien. cierto? Mucho de lo que está, un cuerpo enfermo no puede Claro, pensar no podemos bien. glorificar a Dios con un cuerpo enfermo. Exactamente, no podemos glorificar, así que debemos trabajar sobre nuestro cuerpo, pero yo creo que lo que el énfasis aquí es el cuerpo entero, o sea, la mente, El cuerpo y el alma. cuerpo físico y el espíritu, tiene que Exacto, renovarse. tiene que Pero renovarse. la principal es nuestro comando, lo que tiene que renovarse, nuestra mente. ¿No es cierto? Sí, porque que hay que cambiemos, que demos tanta importancia al bienestar físico, a la salud, a la alimentación. Si estamos descuidando lo otro, que es lo más importante, Ajá. porque el raciocinio, la mente, ¿no es cierto?, es lo que puede llevarnos a Dios, es lo que puede convencernos de entregarnos a Dios. Podemos ser transformados y salvados, porque si no, nos vamos a perder con un cuerpo sano. Exactamente. Si no terminamos con el orgullo, el egoísmo, la soberbia, ¿verdad? Si Dios no termina con esas cosas en nuestro espíritu primero, de nada nos vale hacer una super reforma, tener un cuerpo atlético, comer sano, ni nada de eso. No nos vale de nada. Sí hay que hacerlo, es importante, porque Dios nos manda que amemos nuestros cuerpos, que cuidemos nuestros cuerpos, porque es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso está conectado con la mente, con el comando. Sí. Y también que cuidemos nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, ¿verdad? Nuestra dedicación a Dios, nuestra conexión con el Señor. Esas son cosas importantes. A veces le damos énfasis a una cosa y trabajamos en eso y nos ponemos locos. Que no comas esto, que no hagas aquello, en vez de hacerlo en forma sencilla, ¿no es cierto? Sí. Sencilla, porque la vida saludable debe ser sencilla. Exacto. Y que eso no tiene que ver con salvación. No tiene nada que ver con la salvación de nuestras vidas. Sí ayuda una vez que comprendemos, ¿no es cierto? Sí, ayuda y es una decisión que cada uno tiene que tomar. Cada uno debe tomar. Pero no tiene que ser eso lo más importante. Resaltar eso, sino que lo que más debemos dar importancia es lo otro que vos decías. Como decía anteriormente, cuando levantemos a Cristo, Cristo atrae a todos a sí mismo. Y por medio del Espíritu Santo, Cristo transforma a las personas y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así de sencillo, ¿verdad? Por eso tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que lo más importante que dediquemos al Señor es que nuestra mente, nuestro espíritu, que Él lo transforme, ¿verdad? Lo demás viene después, viene solito. Acá está el parrafito ese, dice, la limpieza más importante es la de nuestro orgullo, soberbia, altivez, rendirnos a Dios y lo demás con verdadera humildad. Es lo que más debemos hacer. Lo que más debemos. Disposición a escuchar. ¿Qué sucedió? Y escuchar aquí? Palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque a veces estamos muy dispuestos a escuchar otras cosas. Pero cuando tenemos que escuchar palabra de Dios, como que tenemos un switch allí que cerramos, decimos. Y entonces vemos aquí, dice que está en 1 Samuel capítulo 3, verso 10, cuando Dios llama a Samuel. ¿Y qué es lo que le contesta a Samuel? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque estoy dispuesto a escucharte y a hacer tu voluntad. Exacto. ¿No es cierto? Porque a veces estamos tal vez dispuestos a escuchar y de hecho vamos a la iglesia y escuchamos cosas. Pero a veces nos entran por acá y se nos van por el otro lado. No estamos dispuestos a hacer. A obedecer. A obedecer. Vemos también que los hijos de Elí, ¿no es cierto?, conocían mucho de leyes y de ceremonias y demás. Y Dios le había advertido. Dios les había advertido que si seguían en esos caminos que ellos tenían, iban a buscar, iban a encontrar su propio destino. Exacto. Y entonces vemos que hay dos formas de escuchar. Una es la de Samuel, que dijo, oye, habla que tu siervo oye. Estoy dispuesto a obedecer, a hacer tu voluntad, en otras palabras. Y el otro escuchar era lo que escuchaban los hijos de Eli. Claro. Habla lo que tú quieras. Que yo no te voy a hacer Hago lo que caso. yo quiero. Hago lo que yo quiero. ¿Verdad? El predicador Charles Stanley describe cuán esencial es cultivar la disposición a escuchar la voz de Dios. Y él lo compara con poner el cambio en punto muerto. ¿Qué sucede cuando tú pones el cambio en punto muerto en tu carro? No puedes avanzar, tienes que esperar, estate tranquilo ahí. Te quedas ahí quietito, no vas ni para atrás, ni para adelante, ni para los costados. Qué buen ejemplo el que da este señor, ¿no es cierto? O que Dios, ya creo que este predicador murió.
porque es cierto, a veces vivimos tan acelerados en la vida que ¿cómo Dios nos va a hablar? Y cuando hay tantas voces que nos hablan, de hecho nos bombardean, ¿no es cierto?, con mensajes en el televisor, en lo que vemos nosotros, en la internet, en las redes sociales. Estamos bombardeados por un montón de cosas. Y a veces Dios dice, para, Quédate quietito. pon en punto muerto el carro, quiero hablar contigo. Exacto. Y es la única manera que Dios nos puede hablar. Y para eso debemos buscarlo al Señor. Mira, Buscarlo y quedarnos tranquilitos y esperar que nos hable, ¿verdad? A través de su palabra, a través de una voz, ¿no es cierto? Exacto. Que nos habla y nos dice, mira, aquí estás haciendo mal, tienes que cambiar, tienes que retroceder, tienes que, no retroceder, tienes que pensar en eso y dejarme que yo trabaje en tu fíjate que corazón, hay un ¿verdad? versículo por ahí que dice que si nosotros vamos por el mal camino va a haber una voz que nos va a decir, no ese es el camino, es este. Pero ¿cómo Dios puede hablarnos si nosotros estamos tan cargados de cosas? Si tenemos la agenda tan ocupada, como dice, Dios no nos puede hablar. La única manera que Dios nos puede hablar es si hacemos un alto. Si le Exacto. ponemos el cambio en punto muerto, como dice Charles Stanley. Ajá. Dice él, el Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Habla para obtener una respuesta tuya y mía. Y sabe cuando nuestra agenda acapara tanto nuestra atención que es una pérdida de tiempo sugerir algo que la contradiga, o sea, Exacto. nuestra agenda. En estos casos, a menudo, en silencio, Él espera hasta que pongamos el cambio en punto muerto para escuchar y finalmente obedecer. Esto está en el libro The Wonderful Spirit-Filled Life, el maravilloso espíritu lleno de vida, en las páginas 179 y 180. Así que Sí. es hermosa la sugerencia de este Es predicador. hermosa. Y yo creo que todos deseamos que Dios de alguna manera nos hable. Pero entonces este es un mensaje para nosotros. Si vivimos acelerados, vivimos con tantas cosas, ¿cómo Dios puede hablar? ¿Quieres que Dios te hable? Pon el carro en punto muerto. ¿No es cierto? ¿Queremos nosotros que Dios nos hable? Pongamos el carro en punto muerto y esperemos en el Señor. Y estemos dispuestos como hizo Samuel. Habla que tu siervo oye. Yeah. Y ese oír no era un oír de que te entre por un oído y salga por el otro. Era un oír de estar dispuesto A obedecer a lo que Dios obedecer te lo dice. que Dios te dice. A obedecer de lo que Dios te dice. Autosuficiencia. Esto nos toca a todos, ¿verdad? Autosuficiencia. ¿Quién no es autosuficiente? En una u otra manera. Exacto. Yo creo que de alguna manera todos estamos incluidos. Entonces ahí está la historia en el 1 de Samuel capítulo 13, verso del 1 al 14, que es la historia del rey Saúl. Y dice aquí que dio 3 pasos definitivos que lo llevaron a su ruina. El rey Saúl. El rey Saúl, sí. ¿Qué dije yo, Saúl, no? ¿Qué dije eso? Porque por ahí digo... No te estoy corrigiendo, solamente estoy afirmando. Okay. Dijiste el rey Dice, Saúl. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y en otras versiones dice, has hecho una locura, estás loco, hiciste una locura. Hiciste una locura. Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Ay. Vi que tú no venías. Vi que tú no venías. Que el pueblo se desbandaba. Bueno, el pueblo se desbandaba porque seguía el ejemplo de su rey. Él tendría que haberle afirmado al pueblo. Samuel dijo que lo esperemos, vamos a esperar. No importa si el plazo se cumplió. Sí o sí. Sí, pero ya sabemos que Saúl era un cabezón, como algunos de nosotros. ¿Cierto? No nos gusta esperar. El profeta le había dicho, tú tienes que esperar. Él no podía ofrecer sacrificio, eran los levitas que ofrecían sacrificio, ¿no es cierto? Exacto, él sabía eso. Él sabía eso, lo conocía perfectamente, pero era un poco como los hijos de Elí. Nosotros sabemos, pero hacemos lo que queremos. Saúl sabía, pero dijo, bueno, yo vi la situación. Yo vi. O sea, se manejó por lo que vio. Por la vista. Y a veces nosotros hacemos. Yo vi y me desesperé. Vi que el pueblo se desbandaba, entonces tenía que hacer algo. Y nosotros muchas veces hacemos, ¿sí? O generalmente todas las veces. Vemos
y interpretamos lo que nos parece, lo que percibimos. Y muchas veces la percepción nuestra no va con la realidad. ¿No es cierto? No va con la realidad. Por eso tenemos que tener cuidado y ser pacientes cuando juzgamos las cosas que nos parecen. Oye, este hermano no me Sacamos saludó. conclusiones. Sí, este hermano, ¿cómo es? Me acordé de un dicho que decía, adiós amigo. Se empezó a sacar conclusiones y llegó a la conclusión que le dijo que la mujer le engañaba. Todas sus conclusiones. ¿No es cierto? O sea, a veces pasa eso. Vemos e interpretamos inmediatamente. Sí. En vez de dejar las cosas en manos de Dios, ¿verdad? Y fíjate lo que él dice al final. Me vi forzado, es decir, no tenía otra salida. Tuve que tomar otra vez esa decisión. Es como que también se justificó, se excusó. Hice eso porque tú no venías. Claro. Sí, porque dice que lo que vio, después se dijo. Me dije, dice. Me dije. Ahora descenderán los filisteos. O sea, empezó a decir, bueno, esto es lo que se hizo la película, decimos en Argentina, ¿verdad? Sí. Ahora descenderán los filisteos contra mí, y yo no he implorado el favor de Dios. ¿Le tocaba a él implorar el favor de Dios? No le tocaba. Y fíjate que cuando a veces nosotros oramos por un problema determinado, hacemos lo mismo. Es decir, vemos la situación, entonces vamos a Dios y oramos. Pero como Dios no nos contesta enseguida en el plazo que según nosotros debería contestarnos, entonces oramos en consecuencia. Ya tenemos el plan A y B y C trazado. Y tomamos atajo y nos complicamos la vida. No sabemos esperar. No, pues sabemos esperar. Y esto es lo que hizo exactamente Saúl. Entonces dijo luego, me esforcé. O sea que él vio. Luego se dijo basado en sus sentimientos y después actuó. Basado en lo que él sentía, lo que a él le parecía. Sí. Cuando había una orden clara del Señor. Ese es el problema. A veces Dios nos da órdenes claras y queremos buscar la vuelta para cambiar y justificar. Eso. Y nos queremos justificar. Exacto. Porque nos manejamos por vista, no por fe. Y no entendemos cómo es manejarse por fe. No lo entendemos completamente hasta que Dios no nos vaya enseñando cómo es manejarse por fe. La fe es una decisión que una toma de creer lo que Dios dice. Y esperar en Dios. No importa qué circunstancias estén a tu alrededor. No importa todo lo que estés sufriendo, no importa si te duele el corazón. Tú tienes que ir, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios expresa, escrita y hacer conforme a su voluntad. Él se encarga de los resultados. ¿Cuándo lo vamos a entender? No lo entendemos. No. Cabezones como Saúl. ¿Qué puedes leer esta Sí, dice, si sabemos que somos tan frágiles y somos tan imperfectos, ¿por qué seguimos confiando en nosotros mismos? La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del ser humano. A veces, o muchas veces, o casi siempre, nos movemos por los sentimientos, en vez de movernos por principios. Exactamente. Y sabemos cuáles son los principios, ¿verdad? Ok. Sustitutos. Es nuestra costumbre como ser humano, ¿no es cierto?, buscar sustitutos para Dios. En vez de esperar y confiar en Dios. Exacto. En vez de esperar y confiar en Dios. Por ejemplo, si estamos deprimidos, compramos algo que nos guste. Esa soy yo, ¿verdad? Se va con la tarjeta al mall y gasta allí el dinero. Bueno, lo gasto en el mall, lo gasto en el dólar, en Walmart, ¿en dónde más? En el Amazon. Pero a veces uno dice, bueno, me siento depresivo, estoy triste, voy a hacer algo para sustituir esta tristeza. Exacto, me compro un perfumito, o me compro una joyita, qué sé yo. En el caso de los varones, a veces yo, te digo, muchas veces lo he dicho, mi papá decía cuando estaba triste que tomaba vino y eso hacía que él disminuyera su tristeza o el problema que tenía, pero cuando se iba el efecto del vino, del alcohol, el problema está ahí. Si tú estás buscando un sustituto que te alivie, en vez de buscar a Dios, que todo lo cambia y todo lo puede, ten por seguro que sustituye, te satisface, luego vuelves a caer en el mismo lugar. Y es un círculo vicioso que nunca acaba, ¿verdad? Si nos sentimos incompetentes, buscamos fama, queremos sobresalir, queremos ser el centro de todo. Y todo lo hacemos.
En mayor o menor medida todos lo hacemos, ¿verdad? Ujú. Si, Tenemos problemas con el cónyuge, ajá, ¿qué sea hacemos? esposa o esposo. Nos buscamos otro que sea mejor, ¿verdad? Según nuestros sentimientos. Y así muchas veces nos casamos 2, 3, 4, 5 veces y nunca llegamos al cónyuge que nos satisface, porque el problema, ¿quién es? No es el cónyuge, Somos nosotros. somos nosotros. Si Exactamente. no permitimos que Dios nos transforme, nos cambie, vamos a seguir fallando en la misma cosa. Ujú, exactamente. Pero siempre buscamos echarle la culpa a alguien. Ujú, Es por culpa de ella, es por culpa de él. No, no es por culpa de ella o es por culpa de él. A veces compartida la culpa, ¿no es cierto? Pero nosotros siempre somos parte de esa culpa. exactamente. Cuando Zorobabel con los israelitas se dispusieron a reconstruir el templo, tuvieron mucha oposición. Cada vez que nosotros queremos construir algo, Sí. cada vez que queremos hacer algo, siempre va a haber alguien que se oponga, siempre va a haber alguien que te critique, siempre va a haber alguien que diga, ¿qué se ponen estos a hacer esto? Eso es una constante. Siempre Eso es una pasa. cosa, siempre pasa, y eso ¿verdad? es movida por la envidia, ¿no es cierto? Hay gente muy envidiosa, gente que no te quiere ver hacer cosas. Y entonces nosotros tenemos que seguir un poquito lo que dijo el Señor Jesús, ¿no? A él lo persiguieron, a sus apóstoles lo persiguieron por querer hacer cosas en el nombre del Señor. Si tú te vas a poner a hacer cosas, vas a recibir oposición. Pero lo que tú tienes que hacer es seguir adelante, no hacer caso a la oposición. ¿No? Acá el Señor deja una promesa allí, ¿no es cierto? Que le dijo a Zorobabel. Le dijo a Zorobabel, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el espíritu del Señor. Exactamente. ¿Y cómo el espíritu pudo intervenir en las cosas prácticas de la vida? Porque el construir el templo era un edificio, ¿verdad? Era algo práctico. Ellos ahí se iban a reunir, iban a seguir haciendo sus cultos y todo lo demás, ¿no es cierto? Era algo físico, práctico. ¿Cómo es que el Espíritu Santo se maneja para que en las cosas prácticas de la vida, en el vivir diario, podamos nosotros ser triunfadores? Bueno, el espíritu, como dice acá, te da paz. Entonces puedes pensar claramente, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te da fe. Tú puedes depender de Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te da sabiduría para resolver los problemas que estás atravesando. A veces tú tienes la solución ahí y no la estás viendo porque estás acongojado, porque estás sufriendo, porque estás depresivo. Y el Espíritu Santo te puede traer la paz y te puede dar la visión para resolver el problema. Amén. A veces la solución no está en que otra persona venga y me solucione el problema. A veces la solución no está en que Dios haga un milagro, haga algo sobrenatural para solucionarme el problema. La solución a veces la tenemos y no la estamos viendo. Entonces es el Espíritu Santo que puede darnos paz, puede darnos fe y nos puede dar la visión para que salgamos de la situación. Ok, hermosa lección. ¿Qué vamos a decir en conclusión? Les voy a leer un párrafo. La sumisión a la voluntad de Dios se da cuando morimos a nuestros deseos y ambiciones. Esto abre el camino para un verdadero servicio a los demás. No podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo y vivir constantemente dispuestos a escuchar la voz de Dios. Para que verdaderamente podamos someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, debemos reconocer los peligros de confiar en nosotros mismos y en los sustitutos de la palabra y el poder de Dios. Como la sumisión a la voluntad de Dios es la base de una vida semejante a la de Cristo, Dios puede permitir que los crisoles de nuestra vida nos enseñen a depender de Él. Sumisión a la voluntad de Dios. Ahí se resume todo, ¿no? Y debemos morir a nuestros deseos y ambiciones. Qué difícil es eso. Tenemos que estar dispuestos. Estar dispuestos a morir a nuestros deseos, ambiciones, a nuestra forma de ver las cosas, porque a veces o casi siempre tenemos nuestras agendas personales. Y la vida debe ser como yo pienso, como yo lo tengo en mi agenda. Exactamente. Dice que no podemos vivir para Dios sin transformarnos en un sacrificio vivo, sin decir, Señor, aquí estoy, tú haz de mí lo que tú quieras. Y confiar en que Él va a hacer lo mejor. ¿No es cierto? Por más que no lo veamos, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios.
Podemos escuchar la voz de Dios. Debemos poner el carro en punto muerto, quedarnos en silencio y escuchar la voz de Dios. Dios nos habla de una u otra manera. Amén. Qué maravilloso este estudio, Víctor. Me encantan estas lecciones. Bien sencillo, bien práctico, bien entendible. Todos podemos entender lo que Dios quiere decir. Exactamente. Estamos llevando a cabo también en nuestro ministerio, en el ministerio que Dios nos dio, reuniones de oración. Estamos sosteniendo el día martes y los días sábado de la mañana. Nos comunicamos con personas que están en otras partes del mapa mundi y realmente estoy viendo cómo la gente se entusiasma, no es mucha gente, pero cómo la gente se entusiasma en comunicarse, orar a Dios y cómo estamos confiando nuestras vidas al Señor. Sí, y queremos comenzar aquí en nuestro hogar, en nuestra casa, con un grupo pequeño. Así que si tú vives en el área, nosotros vivimos en el área de Salt Lake City, que es Utah. Si tú vives en el área y quieres unirte con nosotros, queremos empezar con un grupo pequeño para estudiar la palabra de Dios aquí en casa, para orar por los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Queremos clamar por el Espíritu Santo, que es lo que más necesitamos en estos tiempos. Amén. Tenemos allí un seminario, ¿no es cierto?, que es justamente para proclamar o para reclamar el descenso del Espíritu Santo que Dios ha prometido y está dispuesto a dar. Solamente nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Amén. Entonces, comunícate con nosotros ahí por el chat, por el Messenger, si quieres reunirte con nosotros. ¿Esto va a ser qué día? Estamos pensando hacerlo pronto. Y yo creo que el día puede ser en la semana, si nos permite el tiempo del trabajo, si no lo podemos hacer en el sábado. Solo comuníquense a través del chat y los esperamos en nuestra casa, ¿verdad? Para hacer este grupo pequeño y bueno, que Dios traiga a las personas que realmente estén necesitadas, no importa tu religión, no importa tu denominación, nosotros no nos fijamos en eso para nada. Solo nos fijamos en las personas que desean buscar a Cristo y desean entregarse a Él y confiarle su vida a Él y nada más. Así es. Muy bien, hemos terminado. Vamos a pedirle a Laura que nos despida en oración. Está bien, vamos a inclinar el rostro. Querido Padre, estamos tan felices de compartir tu palabra, tan felices, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de hacer tu obra. Te pedimos que estas palabras vuelen en las alas del Espíritu Santo, Señor, y se depositen en los corazones de aquellas personas a quienes va a beneficiar, a quienes va a ayudar y sacar adelante. Señor, bendícelos a ellos, bendícenos a nosotros, que podamos continuar, Señor, con este ministerio que tú nos has dado. Señor, sabemos que vamos a contar con tu bendición siempre. Quédate con nosotros, porque te lo rogamos sin mérito alguno, solo por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, va contigo.